Bueno, hoy vamos a tener una entrevista un poquito diferente a lo que solemos tener aquí, que tienen que ver con entrevistas de carácter político, y yo creo que esta no. Nos acompaña don Eduardo Guerrero. ¿Cómo estamos? Muy bien. Don Eduardo Guerrero es un gran bailaor que concilia, dicen los que saben de esto, una estética muy actual con un conocimiento profundo de lo que es el flamenco. Con talento, con un gran físico y con carisma, dicen de usted, ¿no? Eso da gusto, ¿no? Que Pues hablen así así está de bien, ¿no? Empezamos bien, ¿no? No como se hablan de los políticos, así da gusto Entonces que hablen. empezamos bien, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría saber cómo sentís la gente del flamenco. ¿Os sentís tenida en cuenta? ¿Os sentís un poco relegados? ¿Cómo os sentís? Es difícil vivir en un país donde mirar a la cultura cuesta y cada vez cuesta más, ¿no? Porque cada vez estamos más alejados de lo que es la realidad del arte. Es verdad que tras la pandemia sí que hubo un interés de ese apoyo, de revisar y de volver a visitar esos problemas que tenían los artistas, pero nuevamente volvemos a sentir la misma situación que siempre, ¿no? Porque al final esos son movimientos que ocurren con un tiempo, con un momento donde todo es alarmante y esa alerta hace que te sientas como que hay alguien que quiere proteger ese arte, pero al final todo movimiento ya se sabe cómo es, dura un tiempo y luego... Sí, pero dentro de eso hay un arte más negado que otro, por razones en las que, si quieres, podemos entrar o las podemos dar por conocidas, ¿no? Hay alguien como que siente poca afición por el flamenco, ¿no? Hay alguien, bueno, es que no sé si es por el flamenco o por la danza en general. Sí que es verdad que el flamenco siempre se ha visionado desde un lugar muy inferior a otro tipo de artes, ¿no? Aunque realmente nosotros, la marca España como flamenco, cuando tú dices flamenco, se conoce mundialmente. No se puede disociar, ¿no? No. Pero, hombre, yo digo que hay gestos, hay festivales de flamenco muy importantes. ¿A esos festivales acude el ministro o acude Bolaños o no, ¿verdad? No, es mejor el 2 de mayo. Sí, bueno, pues eso ya es una señal, ¿no? Sí, bueno, sería interesante que también vinieran a ver el trabajo. Es verdad que en muchas ocasiones hemos encontrado a diferentes políticos dentro del público y viniendo. Yo personalmente, que voy al tablao, por ejemplo, al Corral de la Morería, en muchas ocasiones hemos podido tener políticos dentro de ese círculo, de ese movimiento que... Bueno, pero eso es en un tono, digamos, privado, ¿no? El brillo se lo daría, pues, el apoyar a un festival, por supuesto, más abierto, y eso no parece que pase. No parece que eso esté dentro de la agenda de un político. ¿Por qué? Pues sí, me lo ¿Siempre fue así? ¿Es ahora? O... Yo nunca he tenido esa relación con esa cercanía de la política. Sí que es verdad que en actos puntuales sí que aparecen, pero difícilmente es raro encontrarte a alguien de la política sentado en un patio de butaca viniendo a disfrutar de un espectáculo de danza. O sea, que no tiene que hacer ningún marketing, no tiene que estar respaldado de nada, ni para hacer ninguna promoción ni ninguna campaña. Al final es disfrutar de algo que es tu cultura, que para mí es lo más... Bueno, pero más frente bonito. a eso habrá quien la considere propio, un espectáculo propio de mi cultura, y quien diga no me siento vinculado con ese tipo de arte. Ya, pero el que no se sienta vinculado a lo que es el flamenco no se siente relacionado con nosotros, porque nosotros y los artistas somos los que llevamos el nombre de España en muchos lugares que donde ellos no podrán llegar ni lo alcanzarán, porque tendrán un tiempo donde su cara sea visible, pero nosotros siempre perteneceremos a lo que es el arte. Nosotros siempre seremos parte del flamenco y ellos seguirán siendo en su campaña o en su movimiento lo que quieran ser, pero nosotros siempre perteneceremos a nuestro arte. Y hay lugares en el mundo donde el flamenco es la carta de visita de un país. ¿Ya? Por ejemplo, en Corea del Sur o en Japón, ¿no? Claro, nosotros cuando aparecemos en Japón llega el trato realmente de cómo se trata a un artista, y no porque te tengan que poner una alfombra roja,
sino porque realmente tienes un recibimiento, tienes una recepción con la política, tienes un acercamiento del pueblo, te organizan talleres, te organizan reuniones. Al final O que te sientes querido. sí, bueno, te sientes como hay que tratar a una persona que lleva su arte a un lugar y lo que quiere es llegar a cuantas más personas mejor y hacerles descubrir que esto es un sentimiento y es una emoción, o sea, que esto no se hace, la gente dice que es por ganar dinero, por estar enfrente. Hay muchas veces que nosotros apenas recibes dinero, porque para todo el trabajo que le haces es más la satisfacción personal que la satisfacción económica. ¿Hay bailadores de flamenco millonarios? Creo que ninguno, ¿Crees que ninguno? creo que ninguno. Somos Oye, millonarios en otro tipo de cosas, pero Eduardo, ¿qué medidas, si fueras mañana nombrado ministro de Cultura, se te ocurre a ti para que el flamenco mejore en España? bueno, pues creo que lo primero y principal es escuchar, porque hay un reclamo, hay una necesidad, es escuchar, es apoyar, porque realmente necesitamos un apoyo y necesitamos tener también una casa de la danza, ¿no? Porque España no tiene una casa de la danza como tiene cualquier lugar en el mundo, ¿no? Hay un teatro solo dirigido para la danza, donde solo se programa danza, donde tú no tengas que pasear por la Gran Vía y solo descubras musicales, que me parece muy bien. Pero si nosotros somos el flamenco y somos la danza, ¿cómo no tenemos una programación completa de danza donde tú puedas ir y consumir diariamente o esté programado danza? Yo creo que es una palabra que es muy difícil, ¿no? Al final, cuando llegas a un cargo político es complicado tener esa escucha, pero creo que es necesaria también esa labor, ¿no? Sentarte, escuchar y llevar a cabo las propuestas que llegan, o sea, solo leerla y pensar que en algún momento se va a solucionar, pues creo que no es la mejor opción. Hay muchos movimientos como en Francia, ¿no? ¿Por qué no copiamos el modelo francés, ¿no? Que trata también a la danza, que recicla a los bailarines en un teatro bueno, pues hace una labor no abandonarlos a mitad del camino, o sea, no cuando ya no son válidos como artistas, se quedan ahí en el En trastero. el limbo. Y ya qué pasa con eso. O sea, la persona que dedicó tanto tiempo a generar la felicidad de mucha gente tiene una fecha de caducidad, o sea, todo eso termina y ya no eres más nada, no tienes otro reciclaje, no te puedes posicionar en el lugar donde creciste, viviste y creaste una familia. Y ahora sería interesante que esa persona amará ese lugar siempre y amará a toda persona que entre, joven, mayor, porque al final él tiene una vida y una relación con ese espacio. Entonces creo que como esas personas son las que deben de estar dentro de un teatro, porque son las que le tienen cariño, las que han sufrido, las que han pasado esos momentos dentro del teatro y han conocido a gente. Y creo que ese es el lugar, ¿no? del artista cuando llega a una cierta edad o un tiempo donde ya no puedes hacer la función que hacías antes, poder reciclarte en algún otro lugar. Cuéntame, Eduardo, en términos de esfuerzo, llegar a ser un gran bailador, ¿cuánto le puede costar al ser humano que lo pretenda? Pues son muchas las horas que se dedican, ¿no? Es sorprendente cuando te sientas con alguien que tiene poca relación con algún artista y te pregunta, pero tú entrenas, ¿no? Y yo digo, pero si yo entro a las 10 de la mañana y termino de ensayar y son las 10 de la noche, es para una hora para comer, no te llevas todas las horas bailando, pero sí estás revisando, estás repasando, estás contabilizando, estás haciendo 20.000 llamadas, estás dedicando a una promoción, estás movilizando a un equipo que no está en Madrid, lo tienes que traer desde otro lugar. Aunque tengas una oficina, siempre todo pasa por la gestión del artista, porque al final no solo lo que tú ves en el escenario, que es lo maravilloso, ¿no? Yo no quiero que la gente venga al teatro pensando, hay que ver este chico, la de horas que... No, tú vienes al teatro a disfrutar de ese Pero momento, tampoco es bueno que se desconozca el esfuerzo. por supuesto. Por eso es importante que hay que escuchar y hay que saber entender al artista, bueno, entender a todas las personas, pero en el término, en este caso que estamos hablando de lo artístico, el esfuerzo que eso conlleva solo subir una de tus propuestas al escenario, por eso digo que ningún artista se hace rico, porque al final tú eres tu propio inversor,
tú eres tu propio persona que pone el dinero para avanzar, para llegar a algún lugar, para movilizar a la gente. Si luego aparece una subvención, si luego aparece una ayuda, si luego, vale, es una forma de apoyo, pero el primer desembolso lo tienes que tener tú para llevar a cabo el espectáculo hacia adelante. Y luego es muy triste pues, también ver cómo creas un espectáculo y difícilmente hay pocos espacios donde puedes representarlo, ¿no? Porque al final hay muy pocos festivales de flamenco en España y todo se mueve a través de eso. Hay algunas plataformas o circuitos que solo tienen un género para poder hacer. Cuando te hablan de danza, un bailador de flamenco necesita un suelo acústico. Un suelo acústico cuesta mucho dinero montar un suelo acústico, cuesta mucho dinero movilizar. Te piden hacer en un festival un espectáculo de estreno a nivel mundial y tú haces el derroche de toda la iluminación que puedes. Y luego llegas a un teatro y no tienes una vara donde colgar un foco. Entonces ya no puedes representar tu espectáculo. Y esa es la lucha del día a día de un artista que al final va perdiendo el interés no a lo que hace, sino a cómo tiene que hacerlo. Le vas tomando conciencia y cuando quieres realizar algo, lo primero que te pones son los pros, antes que vamos a hacer, sino vamos a ver cómo vamos a hacer esto para luego poder llevarlo y hacerlo visible ante el público. Hay muchos lugares donde se puede hacer, pero otros donde tú dices, qué triste, o sea, qué pasa en nuestro país, ¿no? Porque esos espacios donde se deben de representar piezas alucinantes no llegan, ¿no? Porque el público de ese lugar no va a consumir ese espectáculo. Eduardo Guerrero, en estos momentos actuando en el Corral de la Morería, ¿no? Sí, es un lugar maravilloso donde siempre que estoy aquí en Madrid me gusta ir. Creo que es la casa del arte, ¿no? Para muchos de los artistas, por la de gente que ha pasado por ese lugar, por la de artistas, personalidades, pero al final es el cariño con el que te tratan en ese espacio, ¿no? Cariño familiar. Sí, porque al final es una familia Sí. donde siempre ha estado apoyando el arte, donde doña Blanca del Rey era bailadora de ese mismo lugar. Entonces, es lo que te explicaba, cuando tú llegas a un sitio donde realmente se respira, se ha vivido y se ha sufrido el arte, Hay que explicar poco, ¿no? claro, ahí Claro. es donde está la verdad.